Bienvenidos a este video especial, en donde les presentaremos 10 misterios que finalmente fueron resueltos. 1. El asesinato del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, ocurrido en 1865, es considerado uno de los hechos más notorios en la historia de ese país. El presidente fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor y confederado, mientras se encontraba en el Teatro Ford. La investigación llevada a cabo fue exhaustiva, y Booth fue capturado y ejecutado poco tiempo después del asesinato. Además de Booth, varios de sus cómplices también fueron capturados y ejecutados. Este asesinato causó un gran impacto en la nación y fue uno de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos. 2. El desaparecimiento del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014 es considerado uno de los misterios más notorios en la historia de la aviación. El avión desapareció en el Océano Índico con 239 personas a bordo, y a pesar de los esfuerzos para encontrarlo, no se encontró ninguna señal del mismo durante años. Sin embargo, recientes investigaciones han develado que el avión se estrelló en el océano y se han encontrado restos del mismo. La búsqueda del vuelo fue una de las más costosas y complejas en la historia, involucrando a numerosos países y organizaciones. Aunque se han encontrado restos del avión, muchas preguntas sobre lo que realmente sucedió permanecen sin respuesta. 3. El caso del hombre del saco en España en el año 2007 es considerado uno de los casos más notorios de asesinato en serie en ese país. El asesino en serie fue capturado y condenado por el asesinato de 11 mujeres. La investigación llevada a cabo fue exhaustiva y se utilizaron diversas técnicas avanzadas como ADN y análisis de huellas dactilares para resolver el caso. Aunque el asesino fue capturado y condenado, el impacto emocional en las familias de las víctimas y la comunidad en general fue significativo. 4. El caso de la muerte de los 5 pequeños en Australia en 1966 es considerado uno de los casos de asesinato más notorios en ese país. Los 5 niños fueron asesinados en una pequeña ciudad llamada Beaumont, y su asesino nunca fue capturado durante años. La investigación llevada a cabo fue exhaustiva y se utilizaron diversas técnicas avanzadas para resolver el caso, incluyendo la revisión de testigos y la reinvestigación de pruebas físicas. Finalmente, en 2020, un hombre fue arrestado y acusado de los asesinatos. Este caso ha sido considerado uno de los más notorios en la historia criminal australiana y ha sido objeto de numerosos libros y programas de televisión. 5. El caso del asesino del Zodiaco en California en los años 60 y 70 es considerado como uno de los casos de asesinato más notorios en ese estado de Estados Unidos. El asesino se hizo conocido por enviar cartas y códigos cifrados a los medios de comunicación y la policía, reivindicando los asesinatos. A pesar de los esfuerzos para atrapar al asesino, nunca fue capturado, y el caso sigue siendo uno de los más notorios en la historia de la investigación criminal. Aunque el caso no ha sido oficialmente resuelto, varios sospechosos han sido investigados y descartados a lo largo de los años. 6. El desaparecimiento de la niña británica, Madeleine McCann, en 2007, es considerado uno de los casos de desaparición más notorios en Europa. La niña desapareció mientras se encontraba de vacaciones con sus padres en Portugal y nunca fue encontrada. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad internacional para encontrar a la niña, el caso sigue siendo un misterio. 7. El caso del asesino del tren en Inglaterra en el año 2004 es considerado uno de los casos de asesinato más notorios en ese país. El asesino fue condenado por el asesinato de 26 personas en trenes de cercanías. La investigación llevada a cabo fue exhaustiva y se utilizaron diversas técnicas avanzadas para resolver el caso, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de ADN. 8. El caso de la muerte de John Bennett Ramsey en 1996 es considerado uno de los casos de asesinato más notorios en Estados Unidos.
La pequeña niña fue asesinada en su propia casa y su asesinato nunca ha sido oficialmente resuelto. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad para encontrar al asesino, el caso sigue siendo un misterio. Aunque varias personas fueron consideradas sospechosas, incluyendo a miembros de la familia de la niña, nunca se presentaron cargos. Este caso ha sido objeto de numerosos libros y programas de televisión y sigue siendo un tema de gran interés en Estados Unidos. 9. El caso del asesino de Black Dahlia en California en 1947 es considerado uno de los casos de asesinatos más notorios en ese estado de Estados Unidos. El asesinato de la actriz Elizabeth Short, conocida como Black Dahlia, nunca ha sido oficialmente resuelto. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad para encontrar al asesino, el caso sigue siendo un misterio. Aunque varios sospechosos fueron investigados, ninguno fue acusado del asesinato. Este caso ha sido objeto de numerosos libros y programas de televisión y sigue siendo un tema de gran interés en Estados Unidos. 10. El caso del asesino de la bicicleta en Francia en 1986 es considerado uno de los casos de asesinato en serie más notorios en ese país. El asesino en serie fue capturado y condenado por el asesinato de 6 personas. La investigación llevada a cabo fue exhaustiva y se utilizaron diversas técnicas avanzadas para resolver el caso, incluyendo el análisis de ADN y la revisión de cámaras de seguridad. Aunque el asesino fue capturado y condenado, el impacto emocional en las familias de la víctima y la comunidad en general fue significativo. Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre los misterios que finalmente fueron resueltos. Aunque estos casos son trágicos, es importante destacar el trabajo de las autoridades y las investigaciones que finalmente llevaron a la resolución de estos casos. Cada uno de estos casos ha dejado un impacto significativo en las comunidades y en la historia, y es importante recordarlos y aprender de ellos. Muchas gracias por ver este video, y esperamos verte en nuestros próximos contenidos.